Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar un nuevo vídeo relacionado con la serie que estamos dando ahora, Regreso al Jardín del Edén. Y hoy, ¿cuál es el tema que nos toca, Andrés? Bueno, el tema que vamos a tocar del regreso al Jardín del Edén es un tema que está en pugna entre aquellos que son partidarios de lo que es la creación a través del Big Bang y el creacionismo. Entonces, vamos a comenzar hablando de ese tema, regreso al Jardín del Edén, que como estamos diciendo tiene 7 secciones. Bien, entonces aquí vamos a ver rápidamente en este tema el punto A de los misterios de Dios, que se titula Creación o Evolución. Bien, entonces aquí vamos a dar una página web, a laspuertas.es, para que todos aquellos que lo deseen puedan entrar dentro de esta página, que ahí vamos a colgar todos los temas que estamos proponiendo, que durará aproximadamente 5 años, para explicar todo el plan de la redención y todas las profecías que hay en la Biblia. Entonces aquí descorremos el velo que nos muestra el esquema regreso al jardín del Edén. Entonces en este esquema se muestran, en primer lugar, una introducción y un epílogo, y hay 7 secciones. En estas siete secciones hay dos partes, dos apartados, el A y el B. Estos siempre existirán en todas las 7 secciones. Habrá eh, el A y el B. Entonces, a través de este esquema, vamos a estudiar todo el plan del Eterno, del Dios Todopoderoso, que Él diseñó de toda la creación del universo. Dios diseñó una creación libre, autónoma y responsable con sus decisiones. Y claro, hay muchísimas galaxias. Se cree que hay un billón de galaxias, y dentro de esas galaxias, pues la nuestra, que tiene entre 100.000 y 200.000 sistemas solares, pues ahí está la Tierra. Y claro, es la única que tiene vida. Pues imaginaos la cantidad de vida que hay en todas las galaxias. Entonces, estas galaxias yo las creo con una responsabilidad, y en concreto a la humanidad, de la Tierra la creó a su imagen y semejanza, una creación libre y responsable, aceptando el gobierno del Creador por amor y con la capacidad de elegir libremente, pero siendo consecuente con sus decisiones. El Dios Todopoderoso quería que reflejáramos su imagen y su semejanza, llegando a ser partícipes de la naturaleza divina, y para ello toda la creación debía pasar por una prueba de fidelidad a su ley, a su gobierno, a su amor y a todas las leyes que él creó. Dios no creó el mal, pero él lo permitió. Él es el responsable de todas las creaciones, y nos ha revelado que restaurará toda la creación y eliminará el mal para siempre. Nos ha prometido que el mal no se levantará 2 veces, pero debemos ser probados para ejercer una responsabilidad tan grande, y todos aquellos que no acepten su gracia, su ley y su gobierno y su amor, serán destruidos eternamente, dejarán de existir. Esto es triste, pero esto es lo que revela la palabra de Dios.
Así pues, entonces vamos a comentar dentro de este esquema regreso al jardín del Edén, la sección uno, el punto A, el apartado A, que se titula Creación o Evolución. En esta sección uno vemos que hay el A y la B y el B que tienen cada uno 3 puntos. Después, en las diferentes secciones, los puntos irán aumentando de acuerdo a la necesidad. Bien, entonces tenemos aquí el punto A, el misterio del origen de la creación y de la vida. Hay dos grandes tesis, hay dos grandes teorías. Una es el Big Bang, el gran, el gran Big Bang, la gran explosión de la materia, de la energía que ya existía, que un día pues explotó y a partir de ahí pues a través de millones y millones de años pues se fueron creando todas las cosas. Pero esta teoría no tiene sostenido en la palabra de Dios. Y la otra teoría es la que nos enseña la palabra de Dios. El Dios Todopoderoso es el que crea la materia y, y la vida. Entonces, ¿cuándo? ¿Dónde y cómo se originó la vida? La ciencia humana, ya lo hemos visto, lo hemos dicho, que es por una implosión. El Big Bang, a través de millones de años, que ya diremos, creó la vida. Y la otra teoría es la palabra de Dios. A través de la Biblia, que Dios reveló, el Dios Todopoderoso reveló que fue por el poder de su palabra cómo se origina la vida. Así pues, vamos a adentrarnos en la creación o evolución, el misterio del origen de la vida. Entonces vemos aquí la Tierra que fue creada y a través de esa explosión, pues a través del agua surge la vida y la vida después, a través del agua, se va pasando a la tierra y aparecen los más cercanos al ser humano, según dice la evolución, los monos. Y de los Exactamente. monos, pues de los monos venimos nosotros. Bueno, lo que estás comentando es precisamente la evolución, el Sí, tema de la evolución, no sí, de la creación. no, es la evolución lo que estoy haciendo énfasis. Muy bien, entonces pasamos a la diapositiva siguiente. Bien, aquí, según la mayoría de los científicos, la materia o energía es eterna, que la materia y la energía no se crean ni se destruyen. Esto nos lo enseñaron yo desde pequeñito ya me lo enseñaron. Simplemente se transforma. La vida surge como resultado de la evolución después de muchos años después de se va haciendo esa evolución. Entonces, vemos aquí que hace 13.810 millones de años que se produjo el Big Bang. Bueno, toda esta información que voy a dar la podéis encontrar en Wikipedia y en otros medios que lo dicen, ¿no? Esto es algo que es corriente y podéis sacar la información de ahí si queréis contrastar lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿cómo se formó la Tierra? Según la teoría del Big Bang. Bien, la Tierra se formó hace aproximadamente 4.600.000 millones de años como resultado de la explosión de una supernova. Entonces, fijaos la diferencia entre esta cifra de cuando se crea la Tierra, de cuando surge el Big Bang. Hay una distancia muy grande. Fijaos, 13.810 millones de años. Eso es lo que nos ha dicho la NASA, que hace 13.810 millones de años se produjo el Big Bang. Bien, entonces aquí estas teorías
del origen de la vida van avanzando e irrumpen con fuerza. Fijaos bien, de 13.810 millones de años, llegamos al 24 de noviembre de 1859, en el cual un jovencito llamado Charles Darwin publicó El origen de las especies. O sea que desde ese año descubrimos que no sabíamos nada. O sea, antes, desde hace 13.800 millones de años, hasta el 1859, no había evolución. Estamos en la ignorancia. Y claro, a partir de los siglos XVIII y XIX, se producen grandes cambios en la sociedad, en todos los aspectos. Surge la caída del papado en 1798. Ya ves, con el auge de muchas cosas, entre ellos la Revolución Francesa en ese entorno, de esta fecha, la Revolución Industrial surge también entre 1760 y 1850. Surge el espiritismo en el año 1848. Este dato es muy importante. Es Satanás el que va a introducir, conociendo las profecías, va a introducir el espiritismo para confundir a las mentes, a la sociedad, de que venimos de, del Big Bang, de esa explosión, porque somos eternos, tenemos un alma eterna que no muere, que cuando muere no muere. Pero claro, vemos que esto no es cierto. Vemos que nos envejecemos y que no tenemos remedio y que morimos, pero también surge el adventismo. El adventismo entre 1840 y 1844 surge este movimiento. Y este movimiento que nace de las iglesias evangélicas en Norteamérica y también de muchísimos de la Iglesia Católica y de todas las iglesias, hay un movimiento muy grande que predicen la venida de Cristo en el año 1844. Naturalmente, ahora sabemos que esto fue un error y que no vino. Y de ahí, de ese movimiento, va a salir la Iglesia Adventista del Séptimo Día que guarda el sábado. Pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día jamás habló de que Cristo vendría en el 1844. Los que hablaron fueron las iglesias, todo el conjunto de iglesias protestantes y las iglesias anglicanas y las iglesias, todas el cristianismo. Pero no todas las iglesias, eran grupos que aceptaron las teorías que sembró William Miller y aceptaron la venida de Cristo porque dijo que venía a purificar la tierra y venía a hacer juicio. Bien, hubo movimientos sociales durante la década de 1840 y signos impresionantes de la naturaleza en el cielo, en la tierra, en el mar, con terremotos, caída de estrellas y muchas cosas más. Bien, entonces estas teorías van avanzando y van tomando forma. Entre 1927 y 1931, un sacerdote belga jesuita, Georges Lemaitre, en 1931 propuso la idea de que el universo se originó en una explosión, en un átomo primigenio, y más tarde se llamó el Big Bang. Bien, más tarde, en el 1933, cuando trabajó en su teoría del universo en expansión y la publicó en los Anales de la Sociedad Científica de Bruselas, Lemaitre alcanzó su reconocimiento público más grande. Ese mismo año, Lemaitre compareció como profesor visitante en la Universidad Católica de América. Fue elegido miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias
en 1936, donde tomó un rol activo, sirviendo como presidente desde marzo de 1960 hasta su muerte. Bien, entonces, más tarde, el pontificado de Pío XII va a ir tomando forma al tema de la evolución. En octubre de 1936, el Papa Pío XII nombró a Lemaitre miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias, una sociedad a la que se vincularía durante el resto de su vida y que incluye científicos creyentes y no creyentes de todo el mundo. En 1950, el papado aceptó la evolución. Y el Papa Juan Pablo II, en 1985, aceptó la idea de la evolución y en 1996 afirmó que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. Pero bien, llegamos hasta ahora, hasta tiempos del Papa Francisco, con la teoría del Big Bang. ¿Qué nos dice la teoría del Big Bang según el Papa Francisco? ¿Qué nos dice Isabel? Bueno, nos dice el Big Bang que hoy se considera el origen del mundo, no contradice la intervención creadora de Dios. Al contrario, la requiere. La evolución en la naturaleza no está en contradicción con la noción de creación divina, porque la evolución requiere la creación de los seres que evolucionan. Bien, entonces aquí este Papa está afirmando que vamos evolucionando, pero qué triste. ¿Dónde está el Papa? Está enfermo y está a punto de morir. Dios quiera que le dé sabiduría para aceptar la revelación del Señor y no crea que el alma es inmortal, porque donde va a ir va a ser no al cielo, como ellos predican, va a ir al polvo, tal como él mismo lo está viendo, y yo mismo, que nos vamos degradando. El Papa está degradado y se va a morir, y donde va a ir va a ser al polvo, y allí tendrá que esperar la resurrección de los muertos si es que quiere vivir eternamente. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Bien, aquí en la palabra de Dios vemos en el Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Bien, vamos a hacer énfasis en esas dos palabras, en esa oración, que es tohu va bohu, tohu y bohu. Bien, estas dos palabras aparecen en el Génesis 1:2 y todas las traducciones generalmente traducen sin orden y vacía. Pero, ¿qué significa esto que estaba sin orden y vacía? Vamos a ver que esta expresión que solamente aparece una vez, antes de que exista nada, antes que nada fuera creado, aparece, y va a aparecer también en Jeremías 4:23, cuando la tierra va a volver al estado de Génesis 1 y 2, es decir, asolada y vacía, sin habitantes y absolutamente sin nada. Vamos a ver entonces aquí vamos a pasar lo que dice el profeta Jeremías, que dice así. Un segundo, por Pásalo para favor. allá, pásalo para allá, pásalo para allá. Un segundo. Perdonad un momentito, estamos aquí tratando de aquí ahora. Bueno, el profeta Jeremías dice, hablando de la destrucción de Jerusalén por los caldeos,
El león sube de la espesura. El león es los caldeos. El destructor de las naciones está en marcha. Ha salido de su lugar para poner en tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Se anuncia quebranto tras quebranto, porque toda la tierra es destruida de repente. Son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y faltos de entendimiento. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Bien, esto es la descripción del pueblo de Israel, la descripción del pueblo de Judá, de cómo era un pueblo malo que abandonaron al Señor. Entonces, en ese contexto que va a anunciar el Señor la destrucción de Jerusalén y la destrucción del mundo, Él mira a la tierra y dice, miré a la tierra y he aquí que estaba sin orden y vacía. Es decir, en estado tohu bohu. Y miré a los cielos y no tenían luz. Notemos cómo describe ahora cómo desaparece la vida de todo, de toda la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y en los cielos no había luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todas las colinas se estremecían. Miré y aquí que no había hombre alguno, y todas las aves del cielo habían huido. Miré y he aquí que la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban arrasadas y desoladas. Bien, entonces, después aquí el profeta Isaías añade, vamos a ir a la diapositiva de atrás, por favor. Ahí, vamos a ver. Muy bien. Entonces aquí el profeta Isaías añade en el capítulo 45, 18, la razón por la cual Dios va a destruir la tierra y la va a reemplazar por una nueva. Porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado. No, no la hizo tohu, bohu, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay otro, ninguno, fuera de mí. Bien, entonces ahora vamos a ver una parte importante de lo que es el orden de la creación que puede prestar lugar a comprender mal el orden de la creación. Siempre en el orden de la creación, en el Génesis y en el capítulo 1, cuando Dios crea, siempre aparece un día de tarde y mañana, de 24 horas. El primer día Dios hizo la luz y después dice que fue un día y fue la tarde y la mañana. El segundo día lo mismo. El segundo día separa las aguas y aparece la tierra. Bien, pues entonces también al final aparece y dice que la tarde fue la tarde y fue la mañana. El tercer día se produce la producción de la hierba con semillas y de los árboles con semilla. Y también día tercero hubo tarde y hubo mañana. Siempre aparece el día de 24 horas. El día 4 aparece el sol, las lunas y las estrellas. Son creados el sol, la luna y las estrellas. El quinto día, las aguas producen seres vivientes. Bueno, aquí pareciera, según los evolucionistas, que se crean a través del agua los animales. No.
Lo que está diciendo el texto es que Dios crea a los animales adultos en ese día con la capacidad de reproducirse entre ellos, no de evolucionar, sino con la capacidad de reproducirse. Y en el quinto día, pues pasa lo mismo, de la tierra que produce El sexto día. especies de animales Sexto y día. el hombre. El sexto día. ¿Perdón? El sexto día. El sexto día, claro, el sexto día lo he ligado con el quinto día, que, que es tarde y mañana, un día. Y aparece como un día de 24 horas, no como millones y millones de años que van evolucionando. Y Dios les dio la capacidad, tanto a las aves como a los peces, como al hombre, les dio la capacidad de procrear a través de ellos, pero nada de evolucionarlo. Aquellos que ven aquí la evolución están contradiciendo lo que dice el Señor sobre el sábado, el séptimo día. El séptimo día que Dios creó el sábado y lo bendijo, lo santificó y nos lo dio como señal para que creamos y le adoremos a Él. Bien, entonces continuamos y aquí vemos que la semana de la creación revelada en el monte Sinaí, en las tablas de la ley, Dios escribió esta ley en dos tablas de piedra y Él dice que esta ley es una ley eterna, que no cambia. No cambia como Él no cambia porque es el sistema de su gobierno que está bien. Sin embargo, el diablo dice que no es perfecta, que hay que cambiarla. Y aquí empieza el cristianismo apóstata a cambiar el día santificado por el Señor. Y dicen que tenemos que guardar el domingo en vez del sábado. Pero veremos al final, cuando Cristo venga, que el día este santificado no cambia. No cambia porque Dios lo ha puesto como una señal entre Él y su pueblo. Y este mandamiento dice lo siguiente. Léelo, léelo. Voy atrás y lo lees. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Es decir, este día de sábado no dice que hay millones y millones de años a través de los cuales Dios creó y a través de esos millones y millones de años Dios reposó con Adán y Eva. No, Él dice que en 6 días hizo los cielos y la tierra y en 6 días tiene que hacer una obra y el séptimo día tiene que descansar. Y no, y Dios manda que no trabaje nadie, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está en tus puertas. ¿Por qué? La razón es porque en 6 días de 24 horas, Dios hizo los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Bien, entonces, ¿cuáles son las implicaciones de aceptar una de estas dos ideas, de estas dos teorías? En primer lugar, la teoría del Big Bang. Si aceptamos esta teoría, entonces el hombre no tiene ninguna responsabilidad sobre el mal, sobre lo que la Biblia llama el pecado, la desobediencia a Dios, la transgresión de la ley. No tiene ninguna responsabilidad sobre las guerras, sobre las injusticias, sobre el odio y sobre la destrucción de la tierra a la cual estamos llegando. Tampoco tiene ninguna responsabilidad sobre la ética y la moral, que no tiene sentido, puesto que la creación va evolucionando hasta llegar a la perfección, pero claro, vemos la realidad.
¿Y cuál es la realidad? La degradación total y completa. Y finalmente la muerte. No hay evolución, lo que hay es una muerte eterna que vamos al polvo y de ahí no nos levantamos. Bien, pero la teoría de la creación nos dice que el hombre es responsable de sus actos. El orden requiere obediencia a las leyes del Creador, porque si no obedecemos a las leyes, entonces sufrimos las consecuencias. A nadie se le ocurre tirarse desde un rascacielos abajo pensando que la gravedad no existe, ¿no? La gravedad existe. Y fíjate cómo ponen buen remedio a aquellos que tiran, que tiran los satélites para arriba, ¿no? Que los llevan en torno a la Tierra. La transgresión de las leyes de Dios, de las leyes físicas y de todas las leyes, produce el caos, el desorden, la desolación y la muerte. Y vamos al polvo y allí tendremos que esperar hasta que Dios nos resucite. El hombre debe cargar con la culpa, porque Dios ha dicho que no tendrá por inocente al culpable si no aceptamos el plan redentor que Él nos propone. La creación de la vida nace del orden, no del desorden, nace de un Dios sabio y no de una evolución. Bien, entonces aquí, ¿qué implica aceptar cualquiera de estas dos teorías? Bueno, en primer lugar, requiere fe, tanto para una teoría como para otra. Esto no lo vamos a discutir porque es la realidad. Pero, ¿qué teoría de las dos requiere más fe? El Señor nos dijo en Hebreos capítulo 11, versículo 1 lo siguiente. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Bien, aquí podemos mostrar de que las leyes del Creador son muchas, son leyes físicas, todas las que gobiernan las galaxias, los astros, las leyes mentales que gobiernan las mentes de las personas, y ya vemos las consecuencias que trae transgredir estas, estas leyes mentales, las leyes sociales, que debemos respetarnos, amarnos, no tenernos odio, no producir las guerras, y ya vemos las consecuencias del odio y de las guerras. El hombre, actualmente ya ves lo que está pasando ahora con Rusia y con todos estos movimientos de guerra que están preparándose, según dice el Trump, que es posible que Zelensky cree la tercera guerra mundial, todo por no someterse a los rusos. Bien, pues eso es otra prueba más del odio y de las rencillas y de transgredir las leyes sociales. Y ya no hablemos de las espirituales, porque el hombre está siguiendo a los demonios en vez de seguir al Espíritu Santo. Bien, entonces ahora vamos a llegar rápidamente al fin de lo que tenemos que resumir. Aquí vemos cómo la vida fue creada adulta y con capacidad de elegir con libertad y responsabilidad. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Aquí vemos cómo el Señor muestra que la creación fue hecha
por el aliento de su boca, por su espíritu. Él mandó y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Todo fue creado adulto en 7 días literales. Bien, ahora pasamos a hacer un resumen del orden de la creación. Habíamos comentado que en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio no sabemos cuándo fue. Posiblemente la tierra fue creada cuando se originó la vida hace aproximadamente 6.000 años. Estas son las ideas que muestra la tierra, que muestra la Biblia a través de las genealogías. Pero antes la tierra era tohu bohu, es decir, desordenada y vacía. Y a partir de ahí, Dios se propone ordenar esa tierra para que sea posible la vida, y una vida adulta desde el principio. El primer día crea la luz, el segundo día separa las aguas de la tierra y aparece lo seco. El tercer día, la tierra produce hierba con semillas y árboles con semilla que dan fruta. Y después para que esa tierra que ha sido creada con hierba y semillas y que con fruta, al día siguiente aparece el sol, la luna y las estrellas para que les dé calor, el cuarto día. El quinto día, las aguas producen seres vivientes, pero no hay evolución aquí, aunque algunos intentan verlo. Aquí lo que vemos en el quinto día es que Dios les da la capacidad a esos seres que Él ha creado el quinto día para que se reproduzcan. Y lo mismo lo vemos el sexto día. La tierra produce especies de animales que Dios crea y Dios crea al hombre. Entonces vemos lo mismo, que los animales surgen de la tierra, pero por reproducción, y el hombre igual. El hombre que crea a Dios adulto el sexto día se va reproduciendo y hoy, pues ya veis, hoy no sé cuántos millones de habitantes seremos, pero seguro que estamos cerca de los 8.000 millones de habitantes. Bien, el fin de la creación termina con el sábado del séptimo día, que ya lo hemos dicho. La tierra era tohu bohu, era un desorden, un caos, y el abismo, el bohu, es el vacío donde no existe nada, donde no existe la vida y no es posible sin la intervención del creador. Los científicos nos informan que existen 1 billón de galaxias con millones de planetas sin vida. Bueno, pues la Biblia dice que hay muchísimas galaxias y muchísimos planetas que están habitados. Dios sigue continuamente creando y dando vida. Bien, aquí entonces en Romanos se nos desvela el misterio de Dios, que Dios lo ha revelado. Lee. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Y en Primera de Corintios dice lo que va a hacer Dios cuando Él venga. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces está bien claro que a la final trompeta, cuando Cristo venga,
Los muertos resucitan incorruptibles y nosotros seremos transformados los que vivamos. Entonces, si ya están vivos, ¿para qué los van a resucitar? ¿Y para qué van a ser transformados Si están muertos, te si están refieres. muertos? Bien, vemos que se contradicen constantemente. Bien, y llegamos al fin. En este momento, en la sección uno, hemos visto el plan del Eterno del Creador, el misterio de Dios. Él es el que ha creado la vida de una forma adulta, no a través de la evolución. El próximo tema que vamos a hablar será el origen del mal. Así que esta sección que vemos en el anuncio del plan del Creador, la rebelión del querubín protector del jardín del Edén en el cielo, Satanás, nos ha sembrado a la humanidad de mentiras con las que sedujo a Eva y Adán y estamos sufriendo las consecuencias. Él dijo, no moriréis, pero claro, la realidad es tozuda. Claro que morimos y morimos degradados. Dios quiera que aquellos que escuchen este mensaje se vayan a la Biblia para comprobar esto que es una realidad, que cuando morimos no vamos al cielo, que nos convertimos en polvo y allí tenemos que esperar la redención. Vamos a orar para aquellos que quieran que sean guiados por el Señor. Bendito Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, por este mensaje tan extraordinario de gracia y de fe que tú nos has transmitido para que te conozcamos y heredemos la vida eterna. Te ruego, Padre Santo, que todos aquellos que escuchen este mensaje, tú les bendigas, que vayan a tu revelación, que escudriñen la Biblia, que vean, que se pregunten en cada momento el significado y tú los ilumines para ver que esto de la evolución no tiene sentido, que lo que hacemos es convertirnos en polvo. Guíanos, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por todos aquellos que han estado escuchando este tema y que sepáis que próximamente continuarán toda esta serie de temas y que nos agradará que en ellos nos acompañéis. Bueno, hasta la próxima vez. Un saludo a todos. Adiós. Adiós.